Entre líneas. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Entre líneas, un espacio donde nos sumergimos en las representaciones de género que nos rodea. A través de este podcast exploraremos los estereotipos y sesgos presentes en los medios de comunicación y la publicidad. Hablamos de las mujeres que quedan fuera de los relatos y destacamos las iniciativas que están contribuyendo poco a poco a transformar esta realidad. En el episodio de hoy nos centraremos en cómo los medios de comunicación construyen la imagen de la neurotipia. Analizaremos la invisibilidad de las mujeres con autismo, con TDAH o altas capacidades en el discurso mediático y cómo cuando aparecen sus representaciones suelen responder a estereotipos limitantes. Para ello, contaremos con una invitada muy especial, Bea Sánchez, a quien muchas conoceréis como Mamá Valiente. Bea nos ayudará a profundizar en estas representaciones y a conocer iniciativas que buscan derribar barreras y cambiar las percepciones sobre la neurodivergencia. Gracias por estar aquí, Bea, y por ayudarnos a comprender un poco más sobre este tema. Bienvenida. Gracias, Teresa, gracias a ti por invitarme. Para empezar, ¿quién es exactamente Bea Sánchez? Yo soy una entusiasta de la neurodivergencia, soy madre de 5 de ellos, de 5 neurodivergentes, en muy diversos perfiles, estoy casada con uno. Yo también soy neurodivergente, como has dicho. Entonces, en mi casa tenemos una mezcla de TDAH, de autismo, de alta capacidad, de desorden de procesamiento sensorial, muy diferentes todos, muy divertida la casa, también te digo. Así que, como me encanta estudiar sobre eso por motivos personales y profesionales, luego me dedico a contar lo que aprendo en mamavaliente.es y en vídeos de YouTube, que quizá por ahí me conozcáis más. Para comenzar, o bueno, ya de una vez después de esta representación o de esta presentación, ¿cómo crees que se representa la neurodivergencia y en concreto la neurodivergencia de las mujeres en los medios de comunicación? Creo que es un tema que despierta mucha crispación y en el que yo soy bastante positiva en realidad, porque pienso que ya hay muchos consultores autistas, por ejemplo, dentro de la creación de guiones y se están viendo pequeños cambios. También depende de en qué medios de comunicación nos centremos, porque cuando yo pensaba, por ejemplo, en la prensa, en televisión, ahí quizás sí son medios que están más capitalizados por el modelo médico y seguimos teniendo esta lente del déficit y del problema, la enfermedad, pero empiezo a ver que en series y en películas la mirada está más abierta, hay otra visión. De hecho, sabiendo que íbamos a tener la entrevista, le decía a mi hija María, que tiene ahora mismo 8 años, le preguntaba, ¿qué opinas tú? ¿Cuántas mujeres crees que hay dentro de las series y las películas que estamos viendo? Y me decía ella, ¡uy, muchas! Y me quedé yo pensando, ¿cómo? ¿Cómo que muchas? Y no se ven apenas. Y me dice, muchas, pero no lo dicen. Digo, ostras, tienes toda la razón. Esa es la historia, porque realmente sí que tenemos muchas representaciones de mujeres neurodivergentes desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la serie Bones, que está la doctora Brennan. Sí. Y ella es claramente el perfil de autista. Además, un perfil bastante bonito en el sentido en el que también se atajan las circunstancias personales, las relaciones, el sexo incluso de la mujer autista, pero nunca se dice que lo sea. O, por ejemplo, en Las chicas Gilmore está Lorelai Gilmore, la madre, que es súper TDAH, pero nunca se dice. Entonces sí que hay representaciones de neurodivergencia, o Phoebe de Friends, que la conocemos más, y no se llega a decir. Sabes que siempre se usa mucho el ejemplo de Sheldon Cooper y de los personajes de Big Bang Theory, pero allí nunca se dice que tengan ningún tipo de diagnóstico. Y de hecho en una ocasión leí un texto de Majin Bialik, que es la actriz que hace de Amy Farrah Fowler, y explicaba por qué no había diagnóstico en The Big Bang Theory, aunque se presuponían, ¿no? Algunos son como muy evidentes, pero nunca se llegan a decir. Y dicen, nuestros personajes, los personajes que interpretamos vienen de una época donde no había diagnósticos. No se diagnosticaba TDAH en los 70, en los 80, no había, simplemente. Entonces son personas que crecieron sin esa etiquetación, que tienen que resolver sus problemas sin ella. Y decía, además, la verdad es que hay muchas personas que son
renuentes, no quieren, se resisten a ponerle nombre a su condición, no quieren saberlo. Esa es la realidad con la que nos topamos. Así que resuelven todos sus problemas en la serie pues sin ningún nombre, sin ningún diagnóstico, y esa es la realidad que tenemos. Aunque no se diga en ningún momento que son neurodivergentes, sí que están retratando a una persona neurodivergente. Y en algunos casos sí que se llega a decir a posteriori, por ejemplo, en la película que le dieron el Oscar de Todo a la vez en todas partes, está hablando del TDAH, la protagonista es una mujer TDAH con una hija TDAH, que ahí ya entra a formar parte de la genética, pero la gente ve la película sin saber que va de eso, ¿no? Luego te enteras que lo que está hablando es de esa mente TDAH que está en todo a la vez, en todas partes, y esos multiversos que está viendo es lo que tiene la cabeza imparable de la persona con TDAH. Entonces, mi visión es que sí que estamos ahí, pero estamos sin nombre todavía, que es lo que pasa un poco en la vida real, ¿no? Todas las personas que dicen ese neurodivergente y no lo sabe, pero sí, sí que lo vemos. Luego creo también que hay, bueno, es cierto que la queja principal es que no están representando a todos los neurodivergentes o todos los perfiles. Es cierto, es muy difícil representar a todos porque hablamos de espectros que son muy amplios y es normal que una actriz no pueda representar todas las visiones, pero a veces están ahí y están representando papeles que son secundarios. Ahí sí que veo una queja y es que tenemos pocos papeles principales de mujeres neurodivergentes. Hay una teoría que no está basada en nada, es una teoría de las comunidades neurodivergentes adultas, que dice que, por ejemplo, en la serie Atípico, no sé si la conoces, de Sam Garner, No. pues habla de un autista y representa un papel, un perfil de una persona autista. Pero tiene una hermana. Sí la conozco. Acabo de caer que sí. Muy conocida, creo que estaba en Netflix o así. Pues sí. La teoría es que su hermana es también autista, nunca se menciona. Hablamos otra vez de tema de genética, lo que hay en casa, tu hermano, la madre incluso también han sugerido que pueda ser autista. Y este caso de Casey, para la comunidad autista, es una representación más veraz del autista promedio, más veraz que el caso muy único de Sam, del protagonista. Entonces estamos como relegados a personajes secundarios ahí, pero bueno, vamos apareciendo de alguna manera. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me llama, yo soy muy consumidora de series de policíacas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si conoces El Puente de Brom, que era sueca, que hicieron una versión danesa. O sea, cuando una policía es muy buena, es muy obsesiva, se centra en los detalles y luego suele tener unas relaciones sociales terribles, aunque tampoco se dice, es decir, tú ves perfectamente un perfil, ¿no? Estás viendo el perfil y precisamente, pues como le pasaba a la doctora Bones, es buena lo que hace porque tiene una capacidad de centrarse en detalles que a lo mejor una persona neurotípica no sería capaz, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención cómo muchas veces se construyen a las grandes detectives que son grandes precisamente por esa aparente neurodivergencia, ¿no? Sí, parece como que se busca un perfil que sea muy carismático a costa de su extravagancia. Y esa extravagancia al final, ¿qué está retratando? Está retratando rasgos de diferencia que corresponden a la neurodivergencia. A veces hacen una mezcla y ves personajes que tienen rasgos TDAH, rasgos autistas, rasgos de TOC, y van ahí mezclando cosas que entiendo que a la sociedad les parecen como interesantes. Suelen meter, como dicen, mucho de alta capacidad, de esa cristalización de la inteligencia, donde ves personas que han alcanzado un alto rendimiento en la profesión a la que se dedican, pero claro, es algo anecdótico, no todos tienen ese perfil. Al final sí que es verdad que se puede optar por puntos muy extremistas de representaciones donde ves lo que socialmente se entiende por funcional, que me parece un término terrible, pero es como la persona que puede vivir de manera independiente y el que necesita mucha dependencia del entorno. Pero luego hay un promedio de neurodivergentes que, bueno, igual se están viendo menos retratados. Y luego, bueno, a mí una cuestión que me llama la atención, y ya volviendo un poco al tema de las noticias, ¿no?
que aparte de verse como un problema, que por eso para mí fue un descubrimiento encontrar que, bueno, que se podía ver desde una perspectiva muy positiva y se podía aprender muchísimo de precisamente la neurodivergencia. A mí me ha llamado la atención, volviendo un poco la vista atrás, que fue una reflexión que hice ya cuando supe que tenía un neurodivergente en casa también, ¿no? Como por ejemplo se utilizaba la palabra autista para desdeñar un poco a Greta Thunberg, ¿no? Cuando se hablaba de este movimiento de una niña de 12 años que se pone delante de todo el mundo a decir tenemos que hacer algo para cambiar el planeta, y la forma de denostarla, de por qué las grandes corporaciones, los grandes políticos no hacen nada, es porque era autista. Entonces no sé cuál es tu percepción. Pues que ahí se hizo uso del perfil autista de Greta. Yo creo que de ahí yo me quedo con lo maravilloso que fue ver a alguien neurodivergente, motivado por sus pasiones, capaz de enfrentar todos los desafíos, porque claro que Greta tiene desafíos comunicativos, de interacción, y de hecho ella lo ha contado, desafíos sensoriales, pero una persona neurodivergente a través de su interés es capaz de vencer todas esas barreras sociales y enfocarse en aquello que de verdad le motiva y le dirige, esa necesidad que impera dentro de ella, dejarse llevar por eso y alcanzar a nivel mundial, dar un mensaje a nivel mundial que llegue a todos, me parece fascinante. Y eso nos ayudaría a centrarnos en cómo de importante es que esas personas puedan canalizar toda su vida a través de los intereses. Ese era el mensaje importante que yo veía referido al autismo de Greta. No como, ostras, es que se vilipendia a alguien por ahí me parece terrible. Sí, a mí me parecía llamativo y luego también me pareció también muy positivo porque conseguí un ejemplo, ¿no? Es decir, yo recuerdo mi hijo nunca cuenta nada de cómo le va en el cole, entonces siempre tienes que hacer preguntas para que te conteste, ¿no? Le había preguntado si habían hablado de una escritora en clase y me dijo, no hablamos de una escritora, pero sí que hablamos de Greta Thunberg, que es una niña que se puso para cambiar el medio ambiente. Y yo que le había intentado explicar varias veces, pues, que su cerebro era autista, ¿no? De repente tener la ocasión ideal, ¿no? Para decir, pues, tienes una pequeña heroína que es un referente para ti, pues es el momento de que te voy a contar que tú también eres así. Claro, es que necesitamos referentes, necesitamos... dicen, fíjate, y hay estudios sobre esto, que cuando no solo puedes identificar tu neurotipo, sino que además puedes encontrar personas que lo comparten, tienen menos riesgo de tener dificultades o desafíos de salud mental. Esto me parece tan importante. O sea, necesitas que alguien se parezca a ti para que puedas enfrentar ciertos desafíos ya a nivel de depresión, ansiedad y concomitancias a las que acabas yendo cuando te sientes extremadamente diferente, porque si no, todo lo que te ocurre y todas las diferencias que percibes acabas atribuyéndolas a causas negativas y acabas pensando que te pasa algo porque tú estás mal. Entonces es muy importante que tengamos reflejos y espejos en la sociedad y que, claro, dentro de eso es importante que haya diversidad de ellos, que no haya solo un autista, y hasta ahora sí es verdad que había muchos autistas hombres y la mujer era como, perdona, nosotros también queremos un referente. Sí, es que yo creo que también, bueno, lo que muchas veces se trata y que estamos aprendiendo de el masking, ¿no? Las estrategias de cómo la forma de socializar de las mujeres también hace que de cosas que son rasgos a lo mejor autistas que pasen completamente como la niña callada, tímida, que le gusta estar sola, jugar. Es decir, que también es interesante en ese sentido que haya más visibilidad, ¿no? De referentes femeninos. Y hablando de este tema, no sé si me puedes decir o si se te ocurre alguna iniciativa, aparte obviamente de tu canal, que invito a todo el mundo, Mamá Valiente, de meterse tanto en Instagram como en YouTube, como en el propio blog, pero algunas iniciativas que estén cambiando un poco o que están invisibilizando esta divergencia, sobre todo de las mujeres. Pues mira, me iría, como hemos empezado hablando de medios de comunicación, se me ocurre que en dibujitos, Bingo, desde Australia, está haciendo mucho.
Porque Bingo refleja, y la mayoría de los protagonistas son chicas, son perritas, refleja aspectos del autismo. Está Sok, por ejemplo, que es una prima de Bingo y de su hermana. Ahí hay representado autismo. Hay también personajes que tienen TDAH y se van filtrando una serie de características dentro de los amigos a las que tampoco se les pone nombre, pero claramente son los que son. Y está dirigido a niños. Entonces creo que los niños ya desde muy pequeños se pueden identificar. Oye, pues ese perrito que se deja la mochila todas las mañanas y se olvida, se parece a mi TDAH. Y pueden ver como un referente desde la infancia. Y luego ya de adultos siento que sí que se están haciendo cosas dentro de las series donde la mujer tiene más representación. No hace mucho salió, por ejemplo, la serie Rompecorazones, que era una serie antigua nuestra, pero la han vuelto a crear, y introdujeron algo que la comunidad autista lleva mucho tiempo pidiendo con el nada sobre nosotros sin nosotros, y es que las actrices o actores que iban a interpretar a personajes neurodivergentes lo fueran. Así que un personaje autista de una chica estaba interpretado por una autista, que es Chloe Hayden, y metieron los guionistas una escena que me parece un referente para nosotros, y es que representaron un colapso sensorial. Ella está teniendo una cita y tiene un colapso sensorial que le impide conectar con la otra persona con la que ha quedado. Y la otra persona, pues, desde el desconocimiento, entiende que no está interesada o no sé, no está allí, no está presente, y lo que se está viendo el personaje es que está sobrepasado sensorialmente del ruido que hay, de la gente, de las luces, etc. Este tipo de intervenciones o estas nuevas propuestas dentro de la serie creo que dan mucha luz y nos ayudan y están haciendo mucho bien porque nos veamos retratados. Luego la otra parte de medios que está ayudando mucho creo que es la comunidad adulta neurodivergente, que está poniendo voces propias y adultas, y ya no es solo el diagnóstico de niño y el padre que está aprendiendo a ver cómo administra aquello, sino el adulto que ha crecido y ha dicho, yo tuve este diagnóstico o lo tengo ahora de forma tardía, y pueden contarte en primera persona qué es lo que han vivido, cómo lo experimentan, qué les hace sentir ofendidos o qué les hace sentir entusiasmados. Todas estas primeras voces en primera persona me parece que sí que de verdad están cambiando el panorama, y que vinieron mucho con el tema de la COVID. Ahí hubo un nacimiento fuerte de la neurodivergencia, aunque desde los años 90 ya se crearon comunidades. Ahí fue en el 2020 fue cuando empezaron todas las cuentas de las redes sociales, Instagram, TikTok y tal, y empezaban a contar su experiencia en primera persona, que muchos están en contra y dicen que confunden porque dan rasgos equivocados. Bien, como fuera, siempre puedes hacer una distinción entre las cuentas que te interesan o las que no, pero me parece súper valioso que haya testimonio en primera persona. A mí me parece que fundamental, ¿no? Porque bueno, pues como comenzábamos en la parte, en el backup, nuestros oyentes no pueden escuchar, le había comentado la cantidad de ideas absurdas o erróneas que tenía yo antes de empezar a saber un poco qué era la neurodivergencia, ¿no? Es decir, una vez que lo sabes o que empiezas a saberlo, de repente descubres que pues probablemente en tus aulas de los 80, cuando te comentan, no, es que ahora todo el mundo está diagnosticado, ¿no? Pero realmente empiezas a bucear un poco en tu pasado y empiezas a ver que determinados compañeros de tu clase, que probablemente, como le pasaba a los protagonistas de Big Bang Theory, no tenían diagnóstico, pero sí que realmente tenían rasgos muy reconocibles, ¿no? Entonces, que probablemente no sea o sea, no es que ahora se diagnostiquen más casos por diagnosticar, sino que antes probablemente estuviesen solo aquellos casos muy, muy llamativos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy, muy interesante, me parece que hacéis una labor increíble, por eso me apetecía mucho conocerte, poder conversar hoy, y muchísimas gracias por estar con nosotras en este podcast. Muchas gracias, Teresa. El podcast Entre Líneas pertenece al proyecto del mismo nombre financiado por el Instituto de las Mujeres y desarrollado desde la Universidad de Da Coruña por un equipo docente de varias disciplinas y universidades. Al micrófono, Teresa Piñeiro.
Edición y montaje MJ Pérez.